En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, paz y bien. Les hablo con un mensaje siempre fraternal, cariñoso, alegre, entusiasta, optimista, porque aunque haya problemas en nuestra vida y en el mundo, recordamos la frase de Jesús, dicha por medio de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y también la palabra de la Santísima Virgen, al final: mi inmaculado corazón triunfará. Nos toca un tema hoy, a mi modo de ver, muy importante. Les he dicho varias veces que el Papa San Juan Pablo II en una ocasión dijo: la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés, es una efusión del Espíritu Santo. Y el tema es exactamente guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía a nosotros? Por supuesto, escuchamos muchas voces. Solo en Internet hay millones de mensajes. Lo mismo la televisión, los periódicos, en nuestro hablar cotidiano. Y nosotros percibimos a través de los sentidos todos esos estímulos y tantos mensajes. Y luego tenemos que ver qué sale de nuestro corazón. Sale de nuestro corazón lo que hay en él, dice la palabra de Dios. Entonces a nosotros nos guía luego o nuestra propia mente, o nos guía el Espíritu Santo, o nos guía algún espíritu del mal. En el plan de Dios, quiere que nos guíe siempre el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es un caballero que respeta la libertad del ser humano. Nunca nos va a forzar. Nos dio el libre albedrío, la capacidad de elegir. Pero en el plan de Dios, que nos dio una vida sobrenatural, a nosotros en el bautismo, a Adán y Eva en la creación, voy a decirlo con un juego de palabras: lo natural hoy para el ser humano debiera ser vivir sobrenaturalmente, porque ese es el plan de Dios. Nos comunicó la misma vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en el plan de Dios nos ha creado para que seamos gloria suya, para conocerle, servirle, amarle en esta vida y ser felices en la otra. Y el Padre nos ama tanto que mandó a su Hijo único para que incluso diera su vida, porque no quiere que nadie se pierda. Y Jesús luego, como vamos a ver, nos dejó el Espíritu Santo para que Él nos guiara. Y vamos a comenzar hoy. Le voy a dar quizá más mensajes bíblicos que nunca. Creo que sea por guía del Espíritu Santo. Me han venido demasiados mensajes a mi mente y bueno, voy a compartir muchísimos de ellos. Le pido al Espíritu de Dios que tome alguno de estos mensajes y que lo clave como una flecha de amor en el corazón de cada uno de nosotros.
Nosotros no estábamos allí cuando el Hijo de Dios se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en Nazaret, en el vientre purísimo de la Virgen María. El Espíritu Santo sí estaba. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 7, nos ilumina y nos dice qué fue lo que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, dijo cuando se encarnó en el vientre purísimo de María. Por eso lo sabemos. Hebreos 10, 7. Dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. De tal manera que Jesús, ahí empieza a ser Jesús el Hijo de Dios. Antes era el Hijo Eterno. Al hacerse hombre, lo llamamos Jesús o Jesucristo, Jesús ungido, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Nos dice Jesús en el capítulo 8, versículo 30 del Evangelio de Juan, yo no busco mi gloria. Miren cómo lo movió a él el Espíritu Santo, a buscar la gloria del Padre. En Juan 8:54 dice, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Y en Juan 7, 17, 18, si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina, la voluntad de Dios, ¿verdad? Verá si mi doctrina es de Dios. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay impostura. Aquí el Señor nos está dando un mensaje, que el que es movido por el Espíritu de Dios no busca su propia gloria, busca la gloria de Dios. Jesús, Dios y hombre verdadero, en todo momento buscó la gloria del Padre. Y este es un punto sumamente importante, porque muchas veces lo que hacemos, lo que decimos, los éxitos, los títulos, los trabajos, los hacemos como para tener una vanagloria, para sentirnos protagonistas, para sentirnos importantes, para colocar nuestro propio ego, nuestro propio yo sobre un pedestal, haciéndolo un ídolo. Más bien Jesús, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, nos dice Filipenses 2, sino se humilló tomando condición de esclavo, de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre. Acuérdese que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Cuando proclamemos la gloria de Dios como la Virgen María, que dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Sí, pero dijo, Él lo hizo al ver la humildad de su sierva, la humildad de su esclava. Por eso esta conferencia, y creo y quiero que todas las demás sean para darle gloria a aquel que la merece, el único que merece el honor, la gloria, la adoración y la alabanza, Dios uno y trino. San Juan en el capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. A mí me llama, pero muchísimo, muchísimo la atención en el Evangelio de San Juan, por eso he buscado estos textos, cómo Jesús dice muchas veces, yo voy a escoger solo algunos de los textos, que Él no hace nada por su propia cuenta, que todo lo que hace es para la gloria del Padre. Voy a leerles, empezar por Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a empezar por el versículo 19. Aquí lo buscamos rapidito. 5, 19. Dice así. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre.
Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. En ese mismo capítulo, en el versículo 30, vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo: yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. En el versículo 4, echando un poquito más atrás, en el capítulo 4, versículo 34, dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Qué interesante. Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Será este también tu alimento? ¿Será también el mío? O sea, no hay nada más importante. Fuimos creados para hacer la voluntad del Padre. Hasta en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el capítulo 8, versículos 27 y 28, y les digo que tengan un poquito de paciencia hoy con tantas citas como le voy a dar, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que da realmente la vida. Dice de esta manera, vamos a ver, capítulo 8, 27, 28. Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Estamos hablando de Jesucristo. Él es el verbo, la palabra del Padre, pero estamos hablando ahora de Jesucristo, verdadero hombre. También es verdadero Dios. Estas enseñanzas nos las da Él. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21-23, no lo voy a leer, pero se lo voy a decir. Primero le voy a explicar el contexto. Jesús le dice a sus apóstoles que va a ir a la ciudad de Jerusalén, que lo van a tomar preso, que lo van a flagelar, lo van a clavar en la cruz y lo van a matar, que al tercer día resucitará. Cuando oyen los apóstoles lo que les está diciendo Jesús, aunque no lo entienden en profundidad, reaccionan de una manera, humanamente hablando, que pareciera buena. San Pedro todavía no era santo, ni siquiera, bueno, ya el Señor le había cambiado el nombre de Simón para Pedro. Le dijo: no, Señor, quítate eso de la cabeza. Eso no te puede suceder a ti. O sea, uno cuando oye esta frase de Simón Pedro dice: bueno, amaba a Jesús, no quería que Jesús padeciera, no quería que Jesús muriera en la cruz. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. A mí eso me estremece. O sea, con toda la buena voluntad, quien en ese momento guiaba a Simón Pedro no era el Espíritu de Dios, no era la voluntad del Padre, era un deseo solamente humano, para que veamos cómo nos podemos equivocar cuando nos guiamos solo por nuestra propia inteligencia, nuestros propios sentimientos, nuestro modo de ver las cosas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por obra del Espíritu Santo. O sea, no hay, y también lo dice la secuencia que hacemos al Espíritu Santo, sin ti nada bueno hay en el hombre. El bien siempre viene de Dios. El bien es un don gratuito que no se merece. Dios nos lo regala. Entonces, Dios es el que da el bien. Él es el bien y la fuente del bien. Y ese bien nos viene del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, no podemos ser buenos por nuestra propia fuerza. Este es uno de los problemas serios que tenemos, que los seres humanos somos muy racionalistas.
Pensamos que nos debemos ganar la salvación. Pensamos que nosotros tenemos que merecer lo que Dios nos dé. Y no es así. El amor realmente es gratuito. Al amor se corresponde, pero el amor de Dios no se merece. No nos salvamos por ser suficientemente buenos. Nos salvamos porque Dios nos ama y Él es infinitamente bueno y Él nos hace buenos cuando nosotros le dejamos obrar. Esto es importante. Por eso absolutamente todo es gracia del cielo. Por eso toda la honra y toda la gloria son siempre para el Dios, no para nosotros, para el Dios vivo y verdadero. Bien, en San Lucas y en San Mateo nos hace ver cómo toda la vida de Jesús, absolutamente toda, y luego en otros textos de la Biblia, fue guiada por el Espíritu Santo. Voy a decir algo de antemano. Al Espíritu Santo se le puede recibir varias veces. Por ejemplo, en la vida de la Virgen, por lo menos hubo 3 Pentecostés. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. En el momento de su Inmaculada Concepción, fue llena de gracia por obra del Espíritu Santo que la preservó del pecado original. En el momento de la Encarnación, estaba ya el Espíritu Santo en María Santísima. Vuelve a venir el Espíritu Santo para la encarnación del Hijo de Dios. Y cuando estaban en el aposento alto, en el cenáculo, después de que Jesucristo subió al cielo, ¿verdad? Esperando el Espíritu Santo, ahí recibe la Virgen María un tercer Pentecostés. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, obvio. Pero cuando va a empezar su vida pública, más o menos a los 30 años de edad, va a ser bautizado en las aguas del río Jordán. Y allí viene el Espíritu Santo sobre él, visible en forma de paloma. Y toda la vida pública de Jesús va a ser siempre, acuérdese el tema, guiada por el Espíritu Santo. No por el sentimiento humano, no por un parecer humano. En Getsemaní, Jesús sudaba sangre. Su humanidad, que sabía lo que le venía, y además sintiendo el rechazo de los seres humanos a su Padre, sentía una angustia existencial. Pero él decía, Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz, que significa que no tenga que sufrir la pasión, pero decía enseguida, que se haga tu voluntad, no la mía. Y aceptó siempre la voluntad amorosa del Padre, ciertamente movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Vamos en este momento a ver Lucas 3, 21, 22. Usemos la palabra de Dios en abundancia. Nada es como la palabra de Dios. Nada puede sustituir la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II la equipara prácticamente a la Eucaristía, porque la palabra de Dios es el mismo Jesús, la palabra que luego se hizo carne. Entonces, repito, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Ya estamos llegando acá. Dice así esta bendita palabra. Lucas 3, 21. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado, y es palabra del Señor. Enseguida, en el capítulo 4, nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán. O sea, el Espíritu Santo lo guía. Y dice, era conducido por el Espíritu al desierto. El Espíritu de Dios guía a Jesús al desierto. Y luego dirá un poquito más adelante, en el versículo 14 del capítulo 4, Jesús volvió a Galilea
por la fuerza del Espíritu y empieza a predicar la primera prédica que hace Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y toma el rollo, el libro del profeta Isaías, lo abre, lo desenrolla, mejor dicho, y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Y qué dice Jesús? Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Es también palabra del Señor. Absolutamente todo lo que Jesús hizo fue siempre y solamente guiado por el Espíritu de Dios para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Cuando Jesús va a predicar a la casa de Cornelio, que era un pagano, nos lo presenta en el capítulo 10, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él da una homilía en ese lugar, una conferencia, y dice estas palabras Jesús en ese lugar. Busco capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Jesús de Nazaret le ungió con el, como a Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En una ocasión, los enemigos de Jesús dijeron que Jesús expulsaba a los demonios por arte de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 28, dice: yo expulso los demonios por obra del Espíritu Santo. Es interesante cómo la humanidad de Jesús, repito, fue guiado en todo momento por el Espíritu Santo. Y es un modelo para nosotros, para que también nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Y hoy quizá tengamos que empezar algunos, porque de pronto alguno hasta ahora ha sido el que guía su propia vida, o qué sé yo, lo que dice la televisión, lo que dice un politólogo o un político, lo que dice un escritor, una novela, una película o algo en internet, se guía por una ideología, ¿verdad? Y no se guía realmente por el Espíritu de Dios y por su bendita palabra. Porque si no nos guiamos por el Espíritu de Dios, nada bueno tenemos en el ser humano. El Espíritu de Dios nos va a guiar hacia la patria celestial, nos va a indicar el camino. De ahí que esto es sumamente importante. Nada más le voy a citar unos textos, no lo voy a leer porque no les quiero tampoco atiborrar. Ya bastante cita le doy. Miren, en Hechos 9:14 dice que el que le dio fuerza a Jesús para morir en la cruz fue el Espíritu Santo. En Romanos 8:11 dice que el que resucitó a Jesús fue el Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando Jesús asciende a los cielos, recibe también en su humanidad y es proclamado el Señor, Kyrios en griego, por el Espíritu Santo. Incluso cuando vamos a la misa, el sacerdote pide el Espíritu Santo y pone las manos sobre el vino y el pan. ¿Quién cambia el pan en el cuerpo de Cristo? ¿Quién cambia el vino en la sangre de Cristo? El Espíritu Santo. Por eso vamos a ir ahora sí al texto principal del cual hemos sacado la enseñanza que estamos tratando de compartir con ustedes. Es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Leo y proclamo la palabra de Dios. Repito, Romanos 8, 14, 16. Dice así: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hago una pausa. O sea que el que no es guiado por el Espíritu de Dios
no se está comportando como hijo de Dios. No tiene la vida de Dios. Es criatura de Dios, es imagen y semejanza de Dios, pero si no es el Espíritu Santo que lo guía, está tomando otro guía, que es el enemigo. Hay una palabra fuerte en un momento también en San Juan que Jesús dice, el padre de ustedes es el diablo. Es tremendo. Y hay gente que tiene a demonios por padre. Es terrible eso. Mientras que el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavos para caer en el temor. Antes bien, recibieron un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Mis buenos hermanos, cuando uno vive en pecado, cuando uno tiene ídolos, no deja que el Espíritu Santo lo guíe. Alguien preguntará, ¿qué tengo que hacer para ser guiado por el Espíritu de Dios? Primero, quererlo. Querer ser guiado por el Espíritu Santo. Segundo, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Pues evidentemente el Espíritu de Dios nos trae la gracia divina, trae la salvación de Jesucristo, de su cruz, su muerte y resurrección. Nos da la vida abundante que Cristo vino a traer. En una conferencia anteriores hablamos del Espíritu Santo. Nos da la gracia santificante, nos da las virtudes, nos da los dones santificantes, nos adorna con los carismas, nos comunica los frutos. Pero hay algo que es elemental. Para poder tener el Espíritu de Dios y ser guiados por Él, tenemos que vivir en la gracia de Dios, no en el pecado mortal. La persona que vive en pecado mortal no tiene al Espíritu Santo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo. En esta Cuaresma, en la medida de lo posible, todavía con la pandemia, como siempre en las Cuaresmas, el Señor nos invita a través de la Iglesia a hacer una buena confesión de nuestros pecados. En el bautismo nacemos y en el sacramento de la penitencia y confesión renacemos. De tal manera que ahí, al arrepentirnos y confesarnos de nuestros pecados, quedamos libres de toda culpa, libres de la condenación eterna en el infierno, solo para reparar los pecados veniales y con esa pena temporal que se hace o en esta vida con el ayuno, la abstinencia, la oración, las obras de misericordia, etcétera, o en el purgatorio, en la otra vida. Pero el Señor nos perdona totalmente. También el Espíritu Santo es el que hace que la gracia esté en los sacramentos. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Por eso la Iglesia es santa, aunque acoja abriendo sus manos a los pecadores para que se santifiquen. Por eso llamamos al Espíritu del Padre y del Hijo Espíritu Santo, Espíritu Santo. Jesús, sabiendo que somos débiles, Él nos había dicho, sin mí ustedes no pueden nada, en el capítulo 15 de San Juan. Y ahora nos dice, miren, no se ausenten de Jerusalén. Nos lo dice en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Ya Jesús había muerto, ¿verdad? Ya había resucitado, se iba a ir pronto, ¿verdad? Al cielo en cuerpo glorioso y en alma. Y ahora le dice a sus apóstoles, mire, no se ausenten de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Sigue un poquito los versículos, el versículo 8 del primer capítulo de los Hechos es mi lema sacerdotal. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vemos cómo Jesús, en otro momento, todavía no había muerto, en el discurso del Jueves Santo, discurso en la última cena,
les dice a los apóstoles y nos dice a nosotros que nos abramos al Espíritu Santo y nos dice lo que va a hacer el Espíritu Santo. Solo leo la frase principal, pues por un motivo obvio del tiempo que tenemos y de tanta enseñanza como estoy compartiendo hoy con ustedes. Dice así, Juan 14, 16. El Espíritu de Dios estará siempre con ustedes. Claro, a menos que lo saquen con el pecado mortal. Pero si ustedes tienen el Espíritu Santo y no cometen el pecado mortal, el Espíritu Santo estará siempre con ustedes. Por eso, hermanos que me escuchan, espero que todos estemos en la gracia de Dios. El Espíritu de Dios habita en usted y estará siempre con usted. Estará con el Padre y con el Hijo, que también vinieron a ser morada en nosotros. Por eso podemos adorar a Dios dentro de nuestra alma, no solo en el sagrario, donde está Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Eso mismo dice 14:17, mora en ustedes. En el 14:26, el Espíritu Santo les enseñará todo lo que necesitan saber, todo el mensaje de Jesús, y les recordará todo. Si queremos, mis hermanos, tener hambre y sed de la palabra de Dios, de la Biblia, solo el Espíritu Santo nos la puede dar. Si queremos entender la palabra de Dios, solo el don del entendimiento del Espíritu Santo nos lo puede dar. Si queremos descubrir la mano de Dios en la creación, solo con el don de la ciencia del Espíritu Santo lo podemos hacer. Si queremos tener fuerza en la divinidad, solo con el don de fortaleza. Estamos hablando de los dones santificantes ahora. O si queremos seguir el camino correcto y recto, seguir el don de consejo que el Espíritu Santo nos da. Si queremos comportarnos como hijos con Dios, con una confianza muy grande y como hermanos con nuestro prójimo, solo con el don de la piedad del Espíritu Santo nos lo puede otorgar. Bien. En 15:26, dará testimonio de mí. Juan 16:8, convencerá al mundo del pecado. Juan 16:13, les guiará hasta la verdad completa y les anunciará todo lo que está por venir. Si fuéramos al capítulo 8 de los Romanos, versículos 26 y 27, dice que el Espíritu Santo ora en nosotros. No es el momento. Yo hablé sobre esto cuando hablé de los carismas del Espíritu Santo. Está hablando del don de lenguas, que es algo importantísimo. No tengan miedo al don de lenguas. Es un don de oración. También hay de profecía, pero cuando alguien está orando en lenguas, el que ora es el Espíritu Santo, que utiliza nuestras cuerdas vocales, nuestra garganta, nuestros labios, y Él ora dentro de nosotros con gemidos inefables, aunque nuestra mente no lo entienda, pidiendo aquello que realmente el Padre quiere que pidamos. Una de las mejores maneras para ser guiado por el Espíritu Santo, si uno se abre al don de lenguas, es usar mucho tiempo en nuestra oración a alabar a Dios en lenguas. El Espíritu Santo va a iluminar, a guiar y a tomar las riendas de nuestra vida. Y aquí podemos sacar algunas conclusiones. El Espíritu Santo es el iluminador. Es el que nos da la luz. Si uno camina en tinieblas, tropieza, cae en un barranco, qué sé yo, sale un animal, no puede caminar bien, caminará con riesgo y con peligro. El Espíritu Santo es el que nos ilumina a nosotros, nuestra vida, nos ilumina el misterio de Dios, nos ilumina la palabra de Dios, nos ilumina qué decisiones tenemos que tomar, qué pensamientos debemos aceptar, cuáles tenemos que rechazar, qué palabras deben salir de nuestros labios. Dirá la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 29, que no salgan de sus labios palabras desedificantes. Santiago 5 dice que el que no peca con la lengua es santo. Pero
como sale del corazón lo que brota de los labios, si tenemos en el corazón al Espíritu Santo que ilumina nuestro corazón, no tenemos los frutos de la carne, Gálatas 5, sino los frutos del Espíritu. Saldrá amor, saldrá alegría, saldrá paz, saldrá optimismo, saldrá benignidad, saldrá castidad, saldrá dominio propio. Salen los frutos del Espíritu, mis hermanos. El Espíritu Santo, además de ser iluminador, es guía de nuestra vida. Nos guía, o sea, nos ilumina, pero también nos guía. Nos dice, ven por acá, ven por allá. Va con nosotros guiándonos en el camino. ¿Cuánto adolescente hay hoy? ¿Cuánto joven que no tienen por guía al Espíritu Santo? Tienen por guía la nueva era. Tienen por guía a un compañero suyo que es promiscuo, que se droga, que es borracho, que está en el vicio, está en la vida loca. Nuestro guía es el Espíritu Santo. Acuérdense que estamos aquí de paso también. Dios nos da una oportunidad. Quiere que seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. De ahí que ser guiado por el Espíritu Divino es sumamente importante. Y aquí no hay que decirle a Dios, si es tu voluntad, dame el Espíritu Santo. Está revelado que Dios quiere dar gratis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo además es amor, es el amor del Padre y del Hijo. La Virgen en Medjugorje dijo, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. El amor que tiene la Virgen en su corazón se lo da el Espíritu Santo. El amor que nos viene a nosotros, el amor ágape, ¿verdad? El amor de entrega, ese amor de Jesús a nosotros, nos lo comunica el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él es el amor en persona. El amor que el Padre le tiene al Hijo y que el Hijo le tiene al Padre. Y Jesús dice, como el Padre me ha amado, así los amo yo a ustedes. Ese amor infinito. Y uno se siente feliz cuando se siente amado por la Virgen, también cuando se siente amado por los seres humanos. Cuando en una familia nos amamos, somos felices, hay paz. Cuando en una familia no nos amamos, el hijo tampoco es feliz. El niño, si ve que papá y mamá se pelean y no se quieren, no es feliz. Cuando en una familia, aunque sea pobre, económicamente, hay amor verdadero, hay armonía, hay paz, hay alegría, hay bienestar, hay felicidad. Y el Espíritu Santo es fuerza, es el poder, la fuerza infinita del Padre y del Hijo. Hoy se necesita una fuerza muy grande. Hoy hay muchos mártires y hay una gran persecución y probablemente, ojalá me equivoque, vienen persecuciones muy grandes. Ya hay persecuciones por el hecho simplemente de ser creyente, de ser cristiano, de ser discípulo de Jesucristo. Hace poco, en estos días, el Día de la Mujer Internacional, un montón de mujeres feministas, no tengo nada contra el feminismo en cuanto que quiere tener sus derechos humanos como los varones, pero cuando se dejan guiar por otros espiritajos, evidentemente, y van contra una catedral a quemarla, a romperla o a romper las imágenes de la Virgen, evidentemente que ahí no está el espíritu de vida, está Satanás, es algo satánico. Y se guían por esos espíritus para que aprueben el aborto, para decir que la maternidad es un peso, que eso rebaja a la mujer, cuando la dignidad de la mujer es la maternidad y la virginidad. Pero no lo entienden porque no tienen por guía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la fuerza que se necesita ahora para dar la vida por Cristo y para nadar contra corriente. Porque hay que ir contra la corriente del mundo. Hay que ir con los discípulos de Jesucristo, siguiendo realmente el grupo de la iglesia que el Espíritu de Dios mueve, guiado también por los pastores en esa unidad y santidad de la iglesia. Y el Espíritu Santo es santificador. Realmente es el que nos santifica. Les decía, es el que trae la salvación que Jesús mereció en la cruz, junto con la iglesia y la Virgen María. El Espíritu Santo no trabaja solo. La iglesia no trabaja sola. La iglesia es un vaso de barro, pero el alma es el Espíritu Santo. La Virgen María es modelo de la iglesia, madre de la iglesia, es iglesia, pero es templo especialísimo del Espíritu Santo. Y como le dijo San Francisco de Asís y mucha gente hoy, es esposa mística del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo.
Hay un libro en la Biblia que ha sido llamado como el libro del Espíritu Santo. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo estuve en el día de ayer y un poco hoy también tomando muchos textos de la Biblia, como pueden darse cuenta, de la cantidad de veces que habla de la guía del Espíritu Santo. Voy a nombrarles unos cuantos y voy a leer solo algunos porque realmente no tenemos el tiempo y tampoco quiero cansarles a ustedes. Bien, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que es Pentecostés, en el versículo 19, que la promesa es el Espíritu Santo. O sea, Jesús prometió al Espíritu Santo. Es para todos, no es para unos pocos nada más. Como los carismas no son para unos pocos, son para todos. Pero hay que anhelarlos, hay que abrirse a ellos, hay que creer en ellos. Cuando Simón Pedro toma la palabra, 3,000 personas se convirtieron. Y fue el Espíritu Santo. Había hecho otros discursos, él y los hijos de Zebedeo. Y por supuesto que no ocurría eso, pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y me encanta este pasaje bíblico que es muy poco usado en las predicaciones. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27 al 31. Dice así la palabra de Dios. El contexto es que estaban persiguiendo Herodes y Poncio Pilato a la iglesia. ¿Y qué hicieron los cristianos de aquel tiempo? Pues se colocaron a orar. Aquí dice de esta manera. 4. Bien. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Fíjese, casi nada. Les vuelvo a decir, estaban persiguiendo a ese puñado de cristianos, ya Jesús había muerto, ¿verdad? Ya había enviado el Espíritu Santo. Herodes, Poncio Pilato, las naciones, los pueblos, ¿qué poder tenían ellos? Si los demás tenían todo el poder político, económico y las armas, ellos tenían el poder de la oración. Y hacen esta oración. Miren lo que pasó, miren lo que pasó. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Es palabra de Dios. No temblaron ellos. Tembló el lugar como un signo externo del poder del Espíritu Santo que vino. Y les dio valentía, les dio fuerza, les dio poder ante todos aquellos que los perseguían. Qué interesante es este capítulo. Cuando tengas dificultades, tengas miedo, tengas problemas en tu familia, tengas problemas económicos, cuando la pandemia te ataca, reúnete y clama, reúnete con los que puedas, porque claro, ahora tenemos que también, evidentemente, hacerlo muchas veces virtualmente, como lo estamos haciendo en esta tarde. Pero clama al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Acuérdate que es el espíritu de poder, no de timidez y de miedo. Es el espíritu que renueva la faz de la tierra. Bien. Ese texto es muy bonito, estoy seguro que les gustó. Les dije solo que iba a tomar algunos. Vamos al Hechos, todo lo que va a decir ahora, Hechos de los Apóstoles. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 textos. Hay más del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero voy a tomar alguno más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29. 8, versículo 29.
Vemos cómo el Espíritu Santo guiaba a Pedro, guiaba a Juan, guiaba a Pablo, guiaba a Esteban, guiaba a Felipe, guiaba a Silas, guiaba a Apolo, guiaba a Pablo, guiaba realmente la iglesia, guiados por el Espíritu de Dios. Y vamos ahora a explicar un poquito el contexto de esto. Felipe dice que la gente lo escuchaba con atención y con un mismo espíritu, porque realizaba signos y prodigios, ¿verdad? Con mucha fuerza, y imponían las manos los apóstoles, también con gran fuerza y con gran poder, y el Espíritu Santo llegaba a ellos. Felipe bautiza a un eunuco que va en un carruaje, va leyendo la Biblia, y el Señor le habla a Felipe por medio de un ángel y le dice, levántate. Él iba caminando, marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hacia él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿y cómo lo puedo entender? A nadie, si nadie me guía, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Y lo bautiza. Y luego el Señor agarra por el cabello a Felipe y se encontró en otra población que se llamaba Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades. La guía del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Tú necesitas del Espíritu Santo. Yo necesito del Espíritu Santo. Solo Él puede renovar la faz de la tierra. Cuando vemos cómo está la tierra de loca, cómo está en la vida loca la gente hoy, qué violencia tan grande, la cultura de la muerte, guerras por todas partes, situaciones de materialismo, ateísmo, agnosticismo, apostasía, satanismo, y uno se pregunta, ¿quién puede cambiar esto? Acuérdate, solo el Espíritu de Dios puede renovar la faz de la tierra. ¿Quieres que cambie tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu suegra, tu nuera, el sacerdote de tu parroquia? Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Pídele a Jesús que envíe su Espíritu desde el corazón del Padre. Vamos a otro texto, Hechos 13, versículo 2. ¿Cómo guiaba el Espíritu Santo a la iglesia primitiva? Bien. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Qué interesante. El Espíritu Santo les habló. El Espíritu Santo habla a través del don de profecía. Habla a través del don de conocimiento. Y habla de otras maneras más que diremos luego. ¿Cómo les habló ahí? Y luego, en Hechos 19, en Éfeso, no voy a leer eso. En Hechos 13, versículo 44, vamos a buscarlo. Hechos 13, ya lo tengo ahí porque estoy cerca. Versículo 44, dice así. Vamos a estar aquí. El sábado siguiente, se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía.
Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé, era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y ustedes mismos no se juzgan dignos de la vida eterna, miren que nos volvemos a los gentiles. Así nos lo ordenó el Señor. Y el último texto, porque ya está bueno, capítulo 16, versículo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Hermanas y hermanos, el Espíritu Santo guió a la Virgen, el Espíritu Santo guió a Jesús, el Espíritu Santo guía a los apóstoles, el Espíritu Santo guía a la iglesia. Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Nos habla a través de la tradición de la iglesia y de su magisterio. Nos habla a través de los carismas del Espíritu Santo. Nos habla a través de inspiraciones. Nos habla también a través de los acontecimientos. Tenemos que pedirle también el discernimiento al Señor para saber cuándo es el Espíritu Santo que nos habla. Cuando nos venga a la mente algo contrario a la Sagrada Escritura, contrario a la doctrina de la Iglesia, no es el Espíritu Santo el que está hablando. Cuando nos venga a nosotros algo que nos siembre tristeza, angustia, desesperación, odio, no es el Espíritu Santo, es otro espíritu del mal. Cuando venga a nosotros un espíritu de desaliento, una tentación de suicidio, una tentación de ser infieles en el matrimonio, una tentación de hacer la locura que vemos que hacen otras personas, no es el Espíritu Santo. Cuando hay una inspiración de amor, de perdón, de alegría, de fuerza, de oración, de servir al Señor en el prójimo, ese es el Espíritu de Dios. Por eso la iglesia, cuando hay un concilio, un sínodo, siempre canta una de las secuencias. Yo recé una al principio al Espíritu Santo. La iglesia canta otra en latín, Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gracia que tú creaste pectora. Bien, pidamos siempre al Espíritu Santo que nos ilumine. Por eso, al empezar un trabajo, Espíritu Santo, ilumínanos. Al empezar una obra buena, Espíritu Santo, ilumínanos. En un momento de decisión, ¿qué voy a estudiar? Voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine. Mi criterio no va a ser dónde gano yo más dinero en tan poco tiempo, sino dónde puedo darle más gloria a Dios, dónde puedo servir mejor a mi prójimo. Además, voy a ser feliz en el lugar en que Dios me coloca cuando yo soy fiel a Él, que siempre es para donde me da las capacidades y también el gusto por lo que tengo que realizar. Cuando hay que tomar una decisión sobre noviazgo, sobre matrimonio, cosas muy importantes, no me puedo guiar solo por una pasión, por un instinto, por una atracción física, que puede ser buena, pero no es lo decisivo. Yo tengo que guiarme también por la acción del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Ora usted todos los días al Espíritu Santo? Hágale novena al Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser como San José, que nos ayude a imitar a la Virgen Santísima y que realmente produzca en nosotros todos los frutos. Miren, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos entra la paz. Cuando hay una decisión que tomar y uno no está claro, si no está claro, Señor, yo no estoy claro, voy a hacer lo que a mí me parece que es mejor. Si me equivoco, me perdonas, pero yo quisiera que me des la luz. A veces el Espíritu Santo nos ilumina y nosotros no sabemos que nos está iluminando, pero nos está guiando cuando tenemos buena voluntad, cuando tenemos rectitud de intención, cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos evitar el mal y hacer el bien. El Espíritu Santo nos va iluminando y guiando el camino con la providencia realmente de la Santísima Trinidad del Padre Celestial. Por eso está siempre con nosotros. Adorémoslo en nuestro corazón. Espíritu de Dios, una vez más, ven. Ven con poder. Ven como luz. Ven como guía.
Ven como amor, ven como fuerza, ven como santificador, ven como vínculo de unión y transforma nuestra vida. Y ven también a través de los carismas. Haz que haya mucha gente que se abra a los carismas y que la iglesia los discierna. Que tengamos, por ejemplo, también la docilidad de los santos, que también han tenido a veces sus dudas y sus vacilaciones, pero siempre quisieron hacer la voluntad del Padre. Y algunos de ellos grandes fundadores, porque el Espíritu Santo los guió. Por eso, Espíritu Santo, ven, ven con poder. Ven ahora, llena de gracia nuestras almas, llena de paz nuestro mundo interior, de alegría, de esperanza, de fuerza. Ven, danos salud también a nuestro cuerpo, que es templo tuyo. Espíritu Santo, ven y danos relaciones armónicas, interpersonales, en la familia, en nuestro lugar de trabajo. Ven, Espíritu Santo, y también con la providencia del Padre, ya que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, danos la añadidura a lo que necesitamos para vivir honradamente y compartir aquí en la tierra. Todo sea para gloria del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. No dejen de tenerme presente en sus plegarias. Ore mucho por los sacerdotes, por los pastores, como dice la Virgen Santísima en Medjugorje, y entre ellos colóquenme entre los primeros puestos para que pueda serle fiel al Señor y anunciar siempre la buena noticia del Evangelio, guiado, movido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Podemos tener 5 minutos para preguntas, si las hay. Sí, padre. Nos preguntaban cómo poder ayudar a las personas que han perdido por la pandemia a algún familiar y hacer que fortalezcan su fe y esperanza. Lo primero que hay que hacer es buscar uno a Dios. O sea, personalmente, acercarse a Dios. ¿Cómo acercarse a Dios? Primero con la oración. Segundo, hacer posible con una buena confesión. Tercero, hacer posible por la pandemia, a los sacramentos. Tal vez se necesite un poco de dirección espiritual con algún sacerdote, ¿verdad? Y luego, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que recordar lo siguiente. Dios no nos creó para estar siempre en el vientre materno. Si todo va bien, pasamos 9 meses. No nos creó para estar siempre en el vientre de la tierra, de la madre naturaleza. Tal vez si todo nos va bien, lo haremos 80, 90 años, 70, no sé. Hay niños que nacen 7 mesinos. Y hay gente que nace 7 mesina para el cielo, que se va más joven. La pandemia es una de las maneras por cual muere la gente. Muy dolorosa. Tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos consuele. Cuando vio a Marta y a María llorar, sí, por la muerte de su hermano Lázaro en Betania, y eso que lo iba a resucitar, dice el evangelista San Juan que Jesús sollozó, lloró 3 veces. Él está cerca del que sufre. Hay que entregarle a Jesús el sufrimiento, desahogarse, porque hay tristeza y somos humanos. La tristeza es normal. No caer en la angustia y en la desesperación. La esperanza es una virtud cristiana. Hay que pedir al Señor que nos dé esperanza. Y hay que aceptar la partida de los seres queridos a la eternidad, recordando que Dios tiene un puesto en el cielo. Muchas veces lo he predicado de esta manera. Si Dios nos permitiera ver por un agujerito así durante 30 segundos el cielo, les aseguro que todos nosotros desearíamos salir volando para lo que Dios nos tiene preparado. Evidentemente, tenemos que orar por los fieles difuntos. San Agustín decía que una lágrima se evapora, una flor se marchita, pero una oración llega realmente al cielo. Y por estos hermanos, pues queremos realmente orar. Hay que
ofrecerle a Dios también la partida de los seres queridos. Hasta que uno no acepta esa partida, no tiene la paz en el corazón. Y esa partida se acepta cuando tenemos esperanza en la vida eterna. Ofrecer también misa por su descanso eterno y Santo Rosario, plegaria también por esas personas. Y pedirle mucho al Espíritu de Dios, que nos guíe, que nos santifique, que nos dé fortaleza. Amén. ¿Otra pregunta? Sí, padre. Mira, también nos preguntan que cómo podemos dar a conocer el Espíritu Santo de una manera sencilla a una persona que, bueno, se ha quedado embarazada y que quiere o pretende abortar. Bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque lo que tiene esa persona es una lucha terrible entre hacer la voluntad de Dios, en traer la vida o convertirse en un asesina. Porque no es solo interrumpir una vida, es matar un hijo. Evidentemente, nos acordamos de que solo Dios tiene el derecho, ¿verdad?, a llamarnos a la eternidad de una u otra manera. A esa persona, en primer lugar, no hay que juzgarla y condenarla. Se condena el mal, pero no a la persona. Segundo, hay que comprenderla, quererla y luego orar por ella es fundamental. Quizá ofrecer algún ayuno a pan y agua, rezar el Santo Rosario. Y hay también medios que inspira el Espíritu Santo dentro de la iglesia para ayudar a personas que están pensando si abortan o no. Hay instituciones en favor de la vida. Recordando también que hay personas que están dispuestas a adoptar hijos y no tiene que quitar una vida. Evidentemente, la mejor manera siempre es la oración y el uso también de la palabra de Dios y el acercamiento con cariño a esas personas. Pedirle mucho a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Creo que esos remedios nos podrían ayudar también como acción del Espíritu Santo para con esas personas. Y tenemos que orar mucho para que los países realmente deroguen las leyes que han hecho favoreciendo el aborto, que van exactamente contra la ley de Dios y contra la naturaleza humana, contra el sentido de ser hombre, ser mujer, la maternidad divina. Tenemos que orar también por eso. ¿Otra pregunta? Sí, padre, pues mira, también nos preguntan cómo hacer para captar la voz del Espíritu Santo, para estar atentos a su voz. Sí, primero quererlo. Segundo, estar en gracia de Dios. Tercero, ser una persona de oración. El cardenal Cantalamessa, se lo nombré el sábado pasado, hablando de viviendo la cuaresma, fue profesor por muchos años de una universidad teológica, un hombre muy culto, un gran profesor. En un tiempo determinado de su vida, hizo un retiro básico de vida en el espíritu de la renovación carismática católica, donde se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y allí tuvo un cambio impresionante. De hecho, desde entonces es el predicador de la Casa Pontificia, ha predicado retiros, congresos, etcétera, porque se le renovó todo aquello que tenía en la cabeza y le pasó realmente al corazón y entendió que Cristo está vivo y realmente que el Espíritu Santo actúa. La mejor manera que yo he visto, porque lo he visto en mi propia vida, no es la única, es hacer un retiro básico de vida en el Espíritu o un seminario donde realmente se pide que se renueve la gracia del bautismo y la gracia de la confirmación, porque ya el Espíritu Santo vino a nosotros en esos dos sacramentos. Pero podemos también intensificar la oración personal ante el Santísimo y pedirle mucho a Jesús o hacer una novena como hizo la Virgen y los discípulos de Jesús en el cenáculo para pedir que el Espíritu Santo nos renueve. A mí me gusta decirle mucho al Espíritu Santo que me renueve. Y si le sirve a ustedes la oración que hago en la noche, pues también me complazco. Yo le pido al Espíritu Santo, antes de acostarme a dormir, Espíritu de Dios, toma las riendas de esta noche. Toma las riendas de mi cerebro.
de todas las células nerviosas. Toma las riendas de mi mundo mental, de mi consciente, subconsciente e inconsciente. Esto lo dije en alguna ocasión. Hace unos días me decía una hermana aquí del Paraguay, dice, padre, tenía problemas con los sueños, con insomnios, y le escuché a usted hacer esa oración. Ella anuncia la palabra también, es una predicadora del Evangelio con su esposo, y seguro que esta conferencia la ve porque la ve prácticamente casi todas. Y dice, desde que hice esa oración tan sencilla, con el corazón, duermo muy bien. No tengo problema a la hora de dormir, porque le entrego al Espíritu Santo las riendas. Digamos al Espíritu Santo que nos renueve, que nos rejuvenezca, que nos refresque, que es lo que hace el Espíritu Santo, renovar la faz de la tierra. ¿Otra pregunta? Bueno, padre, la otra pregunta no tiene que ver mucho con el tema de hoy, pero nos preguntaban si este año habría Congreso de Reina de la Paz en Medjugorje. Bien, hasta el momento que estamos hablando, está programado un congreso virtual, probablemente los días 29 y 30 de mayo. Lo están organizando la parroquia de Medjugorje, la fundación de Medjugorje. Esta enseñanza que estamos dando la hace la fundación de Medjugorje a través del grupo Amor de Déu, ¿verdad? Y están haciéndolo los equipos iberoamericanos, o sea, los que se habla español en España y en todos los países, o casi todos los países de América Latina. Creo que son 24 países. Ya están preparando este congreso virtual que saldrá desde Medjugorje, se traducirá a 15 idiomas, participarán algunos obispos y cardenales, también algunos sacerdotes, y habrá muchísimos testimonios de lo que en estos 40 años se ha realizado en estos países iberoamericanos por la aparición de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. De acuerdo a cómo siga luego la pandemia y cómo se abran las fronteras, pues la parroquia de Santiago Apóstol y también la fundación de Medjugorje, pues decidirán si hacen un congreso no virtual, sino presencial. Pero no está contemplado todavía hacerlo presencial, sino solo virtual por las redes. Les pedimos también oración, los que están escuchando esto, si tienen testimonios, sea de conversión, testimonio de sanación, testimonio también de algunas vocaciones que tuvieron lugar en Medjugorje a la vida religiosa o sacerdotal, se dirijan a algunos de los centros María Reina de la Paz de su propio país y no dejen de dar testimonio, le van a indicar cómo hacerlo. Eso es fácil porque no es en vivo y directo, si sale más son unos minutos, se vuelve a grabar otra vez para que pueda extenderse quizá por unos 7, 8, 9 millones de personas que verán luego ese congreso. Y me pidieron, por cierto, que diera la propaganda primero para que oremos. Es muy importante porque ahí está la obra de Dios y también hay tentaciones por parte del maligno. También para que participemos luego cuando se dé el congreso virtualmente y también los que podamos realmente hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí ya también las preguntas. Que Dios los bendiga, que la pasen muy bien y que San José interceda también por ustedes en este mes dedicado a él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y hasta la próxima conferencia, si Dios quiere, el próximo sábado.